Hola, ¿qué tal? Amigos de Una Libertad. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este estudio del Evangelio de Juan. Vamos en la parte 2 y hoy nos toca ver el tema 3 que se llama La maravillosa atracción de Jesús. Está respaldada en Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. Dice: los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos o seguidores, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, los discípulos: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Le preguntan. Y Jesús les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba,
y se quedaron con él en aquel día porque era la hora 10. Aquí podemos ver cómo los discípulos de seguidores de Juan el Bautista seguían a Jesús. Entonces vamos a ver este estudio en 3 puntos. El número 1 de estos puntos lleva por nombre Juan el Bautista guía a sus discípulos a Jesús. Y aquí podemos ver cómo Juan el Bautista, siendo primo de Jesús, siendo familiar de Jesús, él comentaba y él decía que él bautizaba en agua, pero iba a venir alguien que era mayor que él no era ni siquiera digno de desatarle las sandalias y que él iba a ser el que bautizaría con el Espíritu Santo, que era Jesús. Entonces Juan el Bautista reconoció delante de sus discípulos quién era Jesús. Qué tan importante es cuando tú y yo conocimos y recibimos a Cristo, que nosotros compartíamos con las demás personas cómo Él nos había rescatado de vivir una vida miserable y cómo Él nos había dado identidad y nos había dado un propósito de vida y nos había dado valor a nuestra vida. Entonces es bien importante, tú y yo, como Juan el Bautista, que también Él reconoció su lugar que ocupaba ante Cristo. ¿Cuál es el lugar que tú y yo ocupamos delante de Cristo, no? Los testigos verdaderos simplemente son conductos o son conscientes que el único objetivo de nosotros es ser un canal para que las personas puedan conocer a Jesús, ser un instrumento, y siempre los testigos verdaderos guían a las personas hacia Jesús, a los conocidos hacia Jesús. Entonces recordemos que las almas, que las vidas, las personas le pertenecen a Él, le pertenecen a Dios. Entonces el punto número 2 dice: Jesús no echa fuera a nadie. O sea, Jesús no rechaza a nadie. Jesús está esperándonos que tú y yo volvamos a Él. Está esperándonos con esos brazos abiertos para volver, y Él nos darnos nuestro lugar y esa identidad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Entonces, y viendo que le seguían, entonces cuando Jesús ve que le siguen, ¿por qué los seguidores de Juan el Bautista seguían a Jesús? ¿Por qué crees que lo seguían? Porque porque ellos sabían que Él era el Mesías. Porque ellos querían que el Cordero de Dios les perdonara sus pecados, o simplemente porque tenían hambre espiritual. Porque esos 2 seguidores de Juan el Bautista fueron detrás de Jesús. ¿No? Si bien nos damos cuenta que el enemigo de Dios siempre trata de engañar a la humanidad y poner el mal a Dios y a la iglesia, y de decir que simplemente Dios es enojón, que Dios se molesta con nosotros, se enoja, y eso no es así. Dios siempre, como yo les comentaba, está con las puertas abiertas, esperando que tú y yo tomemos esa decisión de voltearlo a ver a Él y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. También podemos ver aquí, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y esto no fue, y Jesús no les dice con una palabra de enojo o de áspera, no les hace esa pregunta: ¿qué buscáis? Sino simplemente les pregunta: ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿No? Y simplemente podemos ver aquí que ellos tenían hambre de Jesús. Los seguidores de Juan el Bautista, al oír de Jesús, que Él era el Mesías que tanto esperaban, ellos tenían hambre espiritual, hambre de Jesús, y no se conformaban con simplemente escuchar de Jesús. No, por eso les pregunta: ¿qué sigue? Entonces, y nos damos cuenta que todo aquel que sigue a Jesús mora en Dios. Entonces, simplemente Dios nos invita a morar en Él. ¿Y dónde mora Jesús? Como aquí dice, ¿dónde mora Jesús? Jesús mora en sus discípulos, Jesús mora en nosotros. Entonces, el tercer punto lleva por nombre la actitud correcta al acercarnos a Jesús. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos de tener para acercarnos a Jesús? Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde moras? Maestro, ¿dónde vives? Y es lo que yo les comentaba ahorita. Simplemente
estos discípulos o estos seguidores de Juan el Bautista no se conformaron con solo escuchar de Jesús, no se conformaron con solo lo que Juan el Bautista les decía de él, con que solo les comentaban de Jesús, sino ellos quisieron entrar a conocer profundamente a Jesús y le preguntaron: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? No se conformaban con esas enseñanzas cortas de que les daba Jesús, esas pláticas, sino simplemente querían pasar más tiempo con Él, querían pasar más tiempo con Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la verdadera relación que Dios quiere que tú y yo tengamos, esa relación de discípulo-maestro, de discípulo-mentor. Entonces, eso es lo que Jesús quiere que tú y yo descubramos y buscamos y tengamos esa hambre espiritual para buscarle y preguntarle: ¿dónde moras? ¿Dónde estás, Jesús? Que no nos conformemos con lo que escuchamos en la iglesia, que no nos conformemos con lo que nos platican de Él, sino simplemente busquemos una relación más íntima, busquemos una relación más profunda de Jesús, con su Espíritu Santo. Y les dijo Jesús: venid y seguidme. Entonces Jesús les invita a morar en Él. Imagínate qué curioso esta paradoja, que Jesús muestra su corazón a los discípulos y los invita a morar en Él, ¿no? Cuando nosotros somos los que deberíamos invitar a Jesús a morar en nuestras vidas, a morar en nuestro hogar, no, aquí Jesús invita a estos seguidores de Juan el Bautista a que ellos vengan con Él y moren con Él. Entonces simplemente Jesús nunca rechaza a nadie, todo lo contrario, el Salvador está a la puerta. El Salvador está a la puerta con los brazos abiertos, esperándonos que volvamos a Él. También para darnos la bienvenida, para darnos una vestidura nueva y podernos dar esa vestidura y ese lugar de reyes y sacerdotes. Y Jesús nos tiene un lugar a la mesa para sentarnos con Él. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado o hemos nosotros oído esta tierna invitación que Jesús nos hace a cada rato, a cada uno de nosotros? ¿Cuánto más vamos a esperar esta invitación que Jesús nos hace a venir, a sentarnos con Él a la mesa, a tener una intimidad, a tener una relación? Por eso este tema se llama la maravillosa atracción de Jesús. ¿Qué fue lo que los seguidores de Juan el Bautista percibieron que Juan les decía y lo que escucharon de Jesús? Para ellos, el seguirlos, para estos seguidores de Juan el Bautista, seguir a Jesús y convertirse en dos de sus discípulos. Entonces, imagínate qué interesante esta parte. Jesús está buscando y está esperando que tú y yo tomemos esa decisión, que tú y yo abramos nuestros ojos espirituales y lo reconozcamos a Él como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador, y le demos ese lugar en nuestras vidas y en nuestro corazón para Él poder darnos esa vestidura nueva y poder darnos esa identidad en Él. Simplemente es la única forma en que tú y yo vamos a poder tener ese gozo y esa felicidad, y vamos a darnos cuenta que no somos un accidente en esta vida, que no estamos aquí por casualidad y que Dios no juega los dados, que simplemente tú y yo nacimos para seguir a Jesús, para buscar esa identidad en Él y no estar perdidos como mucha de la humanidad, que hoy en día se encuentran perdidos, que hoy en día se encuentran descarriados, que hoy en día se encuentran en las drogas, que hoy en día se encuentran en la depresión, que hoy en día se encuentran perdidos. Simplemente es importante que nosotros volteemos a ver a nuestro Creador, a Jesucristo, que está ahí esperándonos, que nosotros lo recibamos para darnos esa identidad. Eso es lo que los invitamos, iglesia, es a lo que Dios nos invita, que lo sigamos, que sigamos a Jesús, que lo conozcamos, que profundicemos en Él, que no nos conformemos con esto, sino que lo busquemos con Él en espíritu y en verdad.
Eso es lo más importante, buscarlo en espíritu y en verdad, y buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Recordemos que los tiempos se acortan y que hoy estamos viviendo tiempos inciertos, y simplemente todo esto que estamos viviendo es parte del propósito que Dios tiene, y simplemente Él nos está hablando en cada momento y en cada situación para que nosotros busquemos su rostro y entremos y profundicemos más allá, que vayamos más allá, que no nos conformemos, que busquemos una comunión con Él, que busquemos una comunión con su Espíritu Santo, porque Jesús está a la diestra del Padre, pero nos dejó a su Consolador, nos dejó a su Espíritu, nos dejó la esencia de Dios, nos dejó el Espíritu de Dios, el Espíritu que está con nosotros y puede morar con nosotros. Entonces esa es la invitación, iglesia, busquemos, no nos cansemos de buscar, no nos cansemos de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Dios les bendiga, iglesia.